Y bienvenidos a este debate para las elecciones a rector de la Universidad Politécnica de Madrid 2012. En primer lugar, os voy a rogar que por favor un poquito de silencio en el debate para que el sonido, tanto en la sala como en la reproducción virtual, sea lo más claro posible. Mi nombre es Óscar Rionegro y soy el delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, quería saludar a los tres candidatos y agradecerles que hayan aceptado la propuesta presentada por la Delegación de Alumnos para este debate. También, como es obvio, quiero saludar tanto al público asistente como a los que nos ven desde Internet a través del GATE UPM en www.upm.es. A todos ustedes y a los candidatos les garantizo mi imparcialidad más absoluta. Intentaré que el debate se desarrolle bajo unos criterios objetivos, ya establecidos previamente, y del que tienen conocimiento los tres candidatos. Deseo que sea un debate útil, ameno y, sobre todo, esclarecedor. En primer lugar, lo que voy a hacer, voy a explicaros a todos la mecánica, el cómo se va a desarrollar este debate. En primer lugar, cada candidato tendrá un turno para la presentación del debate. Este turno consistirá en 5 minutos donde tendrán que explicar las propuestas principales del programa o sus ideas fuerza. En un segundo lugar, habrá un bloque de preguntas en el que a partir de ahora tenemos a 3 personas en cada pasillo. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Ellos os acercarán un papel en el que escribiréis vuestra pregunta. Esas preguntas las recibirán los 3 compañeros de delegación de alumnos que están aquí a mi izquierda en la mesa y me pasarán las que crean que son más genéricas o más importantes, tanto para los alumnos como para el resto de la comunidad universitaria. En estas preguntas hemos determinado 3 bloques de cuestiones. El primero es la universidad, el segundo es la investigación, la docencia y los asuntos académicos, y un tercer bloque de preguntas que serían los servicios de la universidad y la extensión universitaria. Para contestar a cada pregunta de estas, cada candidato tendrá 1 minuto. Durante todo el debate, cada candidato tiene opción a 4 refutaciones, que las podrá utilizar en cualquier bloque de las preguntas en total. Las refutaciones serán acorde a lo que cada candidato ha contestado en cada pregunta. Es decir, yo haré la pregunta, los 3 candidatos contestarán según el orden correlativo que les ha sido asignado por sorteo, y después de que los 3 hayan terminado, podrán levantar la mano para ejercer su derecho a refutación. Tendrán 30 segundos para refutar las ideas de otro candidato. Una vez realizado esto, el candidato que ha sido refutado tendrá 1 minuto para explicar cuál es o contestar a esa refutación. Finalmente, acabado el bloque de 3 preguntas, de los 3 temas, habrá una opción, un turno de palabra de conclusión. Cada candidato tendrá 3 minutos para presentar sus conclusiones. ¿Qué normas tiene este debate también? Como sabéis, tenemos un cronómetro que los 3 candidatos pueden ver perfectamente enfrente. En este cronómetro se marca el tiempo de respuesta para cada turno. En el momento que queden 5 segundos para finalizar el turno, este cronómetro parpadeará. En el momento que este cronómetro llegue al minuto 0 y al segundo 0, sonará una campana y el cronómetro se pondrá en rojo. Bien, durante los primeros 5 segundos, desde que el cronómetro se ponga en rojo, los candidatos podrán ejercer el turno de palabra sin penalización. Ahora bien, una vez que alcance el segundo 5 de exceso hasta el 10, cada candidato que siga utilizando su turno de palabra tendrá una penalización, una amonestación, perdón. Si se exceden en 10 segundos el tiempo de respuesta, los candidatos se les retirará el turno de palabra y serán penalizados. ¿Cuál es la penalización que hemos otorgado en este debate? Bien, la penalización son 30 segundos menos en el siguiente turno de palabra. Y son penalizados cuando tienen 2 apercibimientos, es decir, 2 veces se han pasado entre 5 y 10 segundos, o cuando una vez se pasan 10 segundos del tiempo de palabra. La idea de esto es que los tiempos al final estén compensados entre cada candidato. Las preguntas que debéis realizar deben ir siempre asignados y dirigidos a los 3 candidatos. Podéis hacer preguntas, algunas hemos recogido ya en el blog tucandidatoarector.es y otras las que podéis hacer todos los miembros que estáis en esta sala a través de los cuestionarios que las 3 personas en los 3 pasillos os pueden facilitar.
Tendréis para plantear las preguntas los primeros 20 minutos del debate. Y sin más que añadir, creo que no hay ningún tipo de duda por parte de los tres candidatos respecto a las normas del debate. Vamos a empezar con el mismo. Os presento a vuestra izquierda, de vuestra izquierda a derecha, los candidatos según el sorteo de asignación. A vuestra izquierda se encuentra el candidato Carlos Conde, en el centro Alfonso Maldonado y a vuestra derecha Guillermo Cisneros. El primero que va a empezar su turno de presentación por el sorteo va a ser Carlos Conde, que va a tener 5 minutos para presentar sus ideas fuerza, sus ideas principales del programa sobre el atril. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, por la presentación y muchas gracias a todos vosotros y a todos cuantos nos siguen a través de la red por estos minutos que nos dedican. Vamos a ver, la principal idea fuerza de mi programa yo creo que es el permanecer unidos, el considerar que aunque somos escuelas diversas, aunque somos departamentos distintos, tenemos en estos momentos que permanecer más unidos que nunca para superar la época que nos viene. No detallo las escuelas relativas a personal de administración y servicios ni a personal docente e investigador, porque el debate va dirigido a los estudiantes y en ese sentido me centro en las propuestas que podéis encontrar en el blog donde se resumen las mismas. Realizo una serie de propuestas dirigidas a estudiantes de titulaciones anteriores a Bolonia que van en el sentido de gestionar ante las autoridades ministeriales en el desarrollo del MECE, del Marco Español de Cualificaciones, la equivalencia entre ingenieros, arquitectos, licenciados con el nivel de máster, ingenieros técnicos y arquitectos con el de grado. Además, según lo previsto en las disposiciones y normativas que regulan los estudios de grado y máster, desarrollar itinerarios que faciliten a los egresados en titulaciones anteriores a la reforma de Bolonia el acceso a los títulos de graduado y o máster, en su caso, en el ámbito competencial de los estudios realizados. Gestionar ante las autoridades ministeriales una ampliación en los plazos de extinción de las titulaciones anteriores a la reforma de Bolonia. Desarrollar itinerarios que permitan a los estudiantes interesados la obtención del título de grado y posteriormente del máster. Para los estudiantes de grado, en el marco de los estudios de Bolonia, en el marco de Bolonia, liberalizar el semestre en el que pueda cursarse la asignatura de comunicación en lengua inglesa para que pueda optarse a ella a partir del tercer semestre, incrementar los cursos de formación en lengua inglesa, desplegar las prácticas externas, vincular a la realización de prácticas externas los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster, en su caso, implantación de dobles titulaciones en el ámbito externo y externo en la universidad, impulsar las dobles titulaciones de grado internacionales. Para los estudiantes de máster, dobles titulaciones internacionales, implantación del máster de enseñanza secundaria, implantación de una escuela de gestión internacional para la realización de MBAs en temas de gestión. Para los estudiantes de doctorado, desplegar un programa de incorporación al personal investigador en formación y el diseño de la carrera de investigador. Y para todos los estudiantes en general, despliegue de mejoras de los servicios en lo que concierne a la red Wi-Fi de la universidad, a la red fija también de la universidad, la mejora de las aplicaciones informáticas de matrículas, en lo que concierne a la gestión de grupos y a otros aspectos, la mejora del servicio de avisos de calificaciones a través de la mensajería en SMS, la revisión y mejora de las normativas de matriculación de los estudiantes, la elaboración de un banco de pruebas de evaluación para las asignaturas de la universidad, accesible a través de Politécnica Virtual, el incremento del número de bibliotecas que permanecen abiertas todos los días del año, la ampliación del horario de las que permanecen abiertas en época de examen, la ampliación y renovación del parque de PCs que se prestan y de tablets, la colección digital de proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, impulsando la presentación de estos en formato digital, el despliegue de la Universidad 2.0, el incremento de las titulaciones propias de corta duración, los títulos mochilas, que complementan la formación de nuestros egresados en gestión, en finanzas, en comercio internacional, en marketing, el impulso para la elaboración a través de la delegación de alumnos
de una propuesta de código ético que elimine esos peligros de la ley que actualmente se encuentra tramitándose en el Ministerio, la celebración de encuentros periódicos con carácter semestral entre el rector, delegación de alumnos, para conocer de primera mano los problemas que puedan afectar a estudiantes, un buzón electrónico de sugerencias del alumno, el apoyo al COIE para impulsar las actuaciones en los procesos de inserción laboral, el incremento al apoyo en las actividades deportivas y culturales de la universidad, la mejora del seguimiento de los antiguos estudiantes, la promoción de acuerdos con universidades vecinas para el tema colegios mayores, residencias para estudiantes de la universidad, el impulso en el ámbito de la Comunidad de Madrid de la mejora de los servicios de transporte para los campus de la Universidad Politécnica de Madrid, la mejora de la seguridad en el entorno de nuestros centros, el impulso en el ámbito del consorcio de la ciudad urbanística de soluciones a la escasez de espacio que sufren algunos de nuestros centros de la ciudad universitaria. Ha sonado el timbre, tengo que parar aquí. En la red tenéis otras propuestas. Muchas gracias, Carlos. El siguiente turno de palabra para su presentación en 5 minutos lo tiene el profesor Maldonado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Maldonado, soy ingeniero de minas desde el año 1973. Provengo de un pueblecito de la costa de Granada y me vine a estudiar ingeniería de minas porque lo que me gustaba fundamentalmente era la geología. En el año 1987 obtuve la cátedra de Geofísica Aplicada y soy profesor. Soy profesor en Geofísica Aplicada e investigador. Mi objetivo es transmitir ilusión a los alumnos para la prospección geofísica, para la búsqueda de gas, petróleo, carbón. Mi experiencia es fundamentalmente como director del Departamento de Ingeniería Geológica y como director de la Escuela de Minas. Mirad, el día 20 de marzo tenemos que elegir al mejor gestor para la gestión y la política universitaria, no al mejor docente, no al mejor investigador, no a la mejor persona que haga más normas y reglamentos, sino al mejor gestor en gestión y política universitaria. Por tanto, yo he estado fundamentalmente unos 8 años de director de la escuela y he transformado la Escuela de Minas, creando nuevas titulaciones, apostando por la investigación, creando un centro tecnológico en Getafe, relacionando a mi escuela fundamentalmente con las empresas, haciendo proyectos sociales como el proyecto de Guinea, donde hemos formado 50 chicos, y desarrollando proyectos de filantropía para la cultura de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Por qué me presento a rector? Pues me presento a rector fundamentalmente porque soy un soñador, porque creo en la cultura del esfuerzo, porque soy conocedor de la gestión y de la política universitaria. Por tanto, el proyecto que yo presento es un proyecto fundamentalmente para las personas, con valores, abierto al mundo y para la eficiencia. ¿Cuáles son las 10 ideas fuerza de mi proyecto? Fundamentalmente personas, abierto al mundo y para la eficiencia, porque vosotros, los alumnos, sois la razón de ser de nuestra universidad. Para ello presento unas propuestas concretas que puedo dividir en 5 grupos. Propuestas para la empleabilidad de los alumnos. Esta universidad se ha distinguido fundamentalmente porque es la universidad que mejor ha colocado a sus alumnos. Por tanto, voy a montar el Consejo de Empleabilidad del Rector, donde se sienten las 50 principales empresas con representación estudiantil. Voy a crear una universidad para toda la vida, con una red de antiguos alumnos y nuevos alumnos. Voy a mejorar los temas de la calidad de la enseñanza, dando soluciones al problema de inglés B2. Voy a revisar los procesos del programa de docencia. Voy a garantizar el cumplimiento de las normativas y eliminar burocracia mediante la administración electrónica. Voy a mejorar los procedimientos de financiación de las asociaciones por objetivos y organizaré una feria virtual de las asociaciones. Voy a fomentar la representación estudiantil con apoyo plenamente de las peticiones de los alumnos en los temas de tasas, transportes, alojamientos y becas. Voy a aumentar los servicios de atención inmediata al estudiante. Voy a resolver los problemas de automatrícula con el potencial humano y tecnológico que hay en esta universidad.
Fundamentalmente, estas son las 5 características principales de las ideas fuerza que estoy presentando para los alumnos. Empleabilidad, calidad de la enseñanza, extensión universitaria, representación estudiantil, servicios. Como he dicho anteriormente, me voy a dedicar fundamentalmente a estos puntos y el día 20 de marzo, si ustedes me dan su voto, seré el rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Nada más por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maldonado. Tiene el siguiente turno de presentación y el último, el profesor Cisneros. Tiene 5 minutos para presentar su programa sobre Atril. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como estamos en un debate fundamentalmente dirigido a los estudiantes, pues me voy a limitar a hablar de las propuestas para los estudiantes y voy a exponer solamente lo que son las líneas fundamentales. Por supuesto, en el programa hay muchos más detalles, pero me voy a limitar a dar las líneas. Líneas que son 5, me he puesto a escoger. Mejora de la calidad docente a través del Observatorio de los Grados. Mejora de la calidad asistencial a través de la Oficina de Atención al Estudiante. Mejora de la extensión universitaria, fomentando las actividades de las asociaciones de estudiantes. Mejora de la internacionalización, resolviendo el problema actual de una sola movilidad Erasmus y el problema de los grados en el asunto de la exigencia del nivel de idiomas. Mejora de los servicios a los estudiantes, resolviendo las situaciones actuales de los servicios, tales como la wifi, bibliotecas, salas y espacios de trabajo en grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Concluido el turno de presentación, vamos a empezar con el turno de preguntas. El primer bloque, recuerdo que era universidad. Y en esta primera pregunta va a contestar, empieza el turno el profesor Maldonado. Les recuerdo que tienen todos 1 minuto para contestar. La primera pregunta es, actualmente existen en la Universidad Politécnica de Madrid títulos de grado cuya diferencia, al menos de forma aparente, es la escuela en la que se imparte. ¿Consideran ustedes que esto favorece la competencia intercentros dentro de la UPM? En este sentido, ¿apostaría por un modelo de fusión entre escuelas o titulaciones? Y siguiendo esta línea, ¿apostaría por un modelo de centros o un modelo de universidad? Tiene 1 minuto para contestar, profesor Maldonado. Sí, hola, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo fundamentalmente que el grado que hemos montado en esta Universidad Politécnica es un dislate. No se puede entender el grado que se da en obras públicas, un grado en ingeniería civil, con el grado que se da en caminos, grado en ingeniería civil y no sé qué más. Digo que no ha habido un proyecto UPM. No ha habido un proyecto UPM. Cuando me llaman de Granada o me llaman de La Coruña, oye, ¿qué diferencias hay? Pues no la entiende. Respecto a modelos de fusión, claro que tenemos que hacer fusiones. Tenemos que hacer fusiones fundamentalmente, más que fusiones, transformaciones. Transformaciones en las enseñanzas de las escuelas de agrícolas, agrónomos, montes forestales. El modelo nuestro es un modelo intercentros, es un modelo... Vale, he terminado. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente turno de respuestas para el profesor Cisneros. Tiene 1 minuto. Bien, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que lo que asistimos es a una desordenación académica en la universidad. Los centros no deben competir, sino que lo que tienen que hacer es buscar nuevas marcas de grado más máster y, donde sea posible, pues hay que ir a la fusión de centros, pero donde no sea posible hay que ir a la diferenciación, de manera que el estudiante tenga libre elección del centro donde quiere cursar sus estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. El siguiente turno de 1 minuto es para el profesor Conde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que tenemos centros con características distintas y en ese sentido
sí creo que dentro de un mismo ámbito caben grados diferenciados. Eso no tiene por qué introducir más desorden, ni quiere decir que no haya que caminar hacia una integración de centros, pero siempre hacer una integración que debe provenir de la voluntad de los centros para no crear avisperos. Yo creo que la diversidad que tenemos en la universidad nos proporciona riqueza, pero no hay que utilizarla para crear barreras. Tenemos que trabajar en poner proyectos conjuntos que acerquen a nuestros centros para que estén trabajando en el ámbito de las mismas titulaciones, pero eso sí, pueden tener perfiles diferenciados. Y eso no debe ser obstáculo para que después el acceso a los másteres sea distinto desde un centro o desde dentro. Muchas gracias, profesor Conde. La siguiente pregunta es: la actual coyuntura económica genera una notable reducción en la economía y la tesorería universitaria. Hablamos de reducción de la asignación de la comunidad, hablamos de una subida de tasas y precios públicos para los estudiantes. En sus propuestas, ¿cómo va a utilizar la eficiencia para no reducir los servicios de la universidad? ¿Y cómo van a actuar o qué políticas van a llevar a cabo para que estudiantes que han comenzado sus estudios en esta universidad no se queden fuera por el aumento notable de esas tasas y precios públicos? Para contestar a esta pregunta, tiene el primer turno de palabras para el profesor Cisneros y tiene 1 minuto. Bien, muchas gracias. Pues yo planteo hacer a partir de ahora los presupuestos de la universidad como unos presupuestos de inversión a futuro, porque la sociedad invierte en nosotros, somos una universidad pública y no debemos plantear los presupuestos como un coste para la sociedad en función de ejercicios pasados, sino como una inversión de futuro para ejercicios posteriores. Evidentemente, no soy partidario en absoluto de la subida de tasas y, desde luego, si esto llegara por algún mandato de autoridades, pues tendremos que articular los mecanismos correspondientes para que los estudiantes puedan, por ejemplo, a base de becas, gracias a lo que es nuestra actividad con los sectores que tenemos en la universidad, a base de becas, por ejemplo, ser capaces de dar, además, ese valor añadido a los estudiantes para continuar sus estudios. Becas que puedan proceder de nuestra actividad con el sector correspondiente. Muchas gracias, profesor Cisneros. Tiene el siguiente turno de respuesta el profesor Conde, 1 minuto. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Vamos a ver, yo creo que no es una cuestión solo de la universidad. La subida de tasas no está en la mano de la universidad el regularla, sino de las autoridades ministeriales y comunitarias, pero sí trasladarles mi idea de que no deben subir. Estamos en una época difícil para todos. Los presupuestos de la universidad no deben salir a costa de un mayor gravamen en el pago de los servicios de educación a los ciudadanos. En ese sentido, mi postura es totalmente contraria a la subida de tasas. Manifestaré mi opinión y haré todo lo posible porque no suban, pero insisto, esto no está en las manos en exclusiva de la universidad. Si esto sucediera, yo creo que hay alternativas a través de la búsqueda de contratos, empleo, en muchas actividades que se desarrollan en torno a servicios externalizados de la universidad o en torno a ese incremento de las becas, y habría que buscar medidas paliativas de ello. Muchas gracias, profesor Conde. Tiene el último turno de respuesta el profesor Maldonado. Es evidente que en el presupuesto de la Universidad Politécnica para el año 12, según palabras rectorales, nos faltan 30 millones de euros. Tenemos que buscar financiación complementaria para suplir esta diferencia si queremos mantener el mismo nivel de gasto. Ese primer punto es importante el señalarlo. Tenemos que hacer financiación complementaria, es decir, tenemos que buscar otros mecanismos que produzcan dinero para compensar los dineros que nos faltan. Respecto a las tasas en el grado, es evidente que no voy a apoyar ninguna medida de subida. Por tanto, articularemos mecanismos a través de becas para poder corregir, para poder paliar las diferencias que aquí aparezcan. Es un tema tremendamente sensible para la sociedad. No podemos cargar más a las familias que están pagando las matrículas, fundamentalmente de nuestros alumnos. Por tanto, apoyo total a un mecanismo de becas. Muchas gracias, profesor Maldonado.
La siguiente pregunta en el bloque de universidad es referente al documento anteproyecto de ley que estaba trabajando el anterior Gobierno de la Nación, el anteproyecto de ley de régimen disciplinario y convivencia universitaria. Nos gustaría saber cuál es la opinión de los candidatos de este anteproyecto y cómo piensan aplicarlo en esta universidad en cuyos estatutos se recoge y se aprobó hace año y medio la instauración de un régimen disciplinario actualizado. El primer turno de palabra y respuesta lo tiene el profesor Conde. Sí, bueno, ese anteproyecto habrá que ver primero en qué queda ese anteproyecto de ley y si modifica su redacción actual. En todo caso, decir que yo creo que las medidas que propone de sanciones a los estudiantes por incomparecencia en su representación en órganos de gobierno, por su bajo rendimiento, me parece que no es justo. En ese sentido, me parece que es un borrador que no tiene excesivo sentido en su redacción actual. Dicho eso, si esto acaba en ley, las leyes hay que cumplirlas y habrá que cumplirlas. Yo en el programa recojo la elaboración de un código ético del estudiante a propuesta de la propia delegación de alumnos de la universidad, precisamente para regular muchos de estos aspectos sobre el comportamiento, sobre el régimen académico que debe regir en nuestros estudiantes. Y creo que deberíamos caminar más en esa línea que en la anterior. Veremos en qué queda ese anteproyecto de ley. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno de respuestas para el profesor Maldonado. Sí, mi oposición total a la implantación de y la evolución de este anteproyecto de régimen disciplinario. No estoy de acuerdo con el borrador. Por tanto, lucharé desde la cruma y desde las posiciones que esté para que esto no siga avanzando. Nada más. Muchas gracias, profesor Maldonado. Último turno de respuesta para esta pregunta, el profesor Cisneros. Bien, yo tengo que decir que no me gusta el nombre para empezar, porque eso de régimen disciplinario suena a una ley vigente del año 1954. Precisamente por eso es por lo que llevo en el programa la creación de un código de convivencia en la comunidad universitaria, no solo para los estudiantes, sino para estudiantes, PDI y PAS, de manera que no es en absoluto una ley de régimen disciplinario. Desde luego, si al final hubiera algo que viniera de las autoridades, espero que dé margen a la Ley de Autonomía Universitaria para poder negociar y ver la manera de hacerlo dentro de nuestra universidad, llevándolo a ese código de ética intercolectivos, abandonando la idea del régimen disciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. La siguiente pregunta de este bloque es: ¿creen ustedes que su proyecto es viable en los próximos 4 años o necesitarán un segundo mandato? El primer turno de respuesta es para el profesor Maldonado, tiene 1 minuto. Sí, yo creo que tampoco un rector puede hacer grandes cosas. Un rector lo que puede hacer es reorientar una serie de cosas. Yo voy a tener que priorizar. Lo primero que me voy a tener que meter es con el presupuesto que vamos a tener el año 12. Después voy a elegir unas 4 o 5 líneas fundamentales para los próximos 4 años. Yo lo único que puedo decir es que estoy ilusionado con todo lo que digo en mi documento y desde luego voy a trabajar en profundidad para que esta universidad avance en una serie de 10 ideas fuerza que he expresado en mis programas. Estoy ilusionado, voy a montar un equipo capaz de realizar este trabajo y espero que en estos 4 años esta universidad avance. Muchas gracias, profesor Maldonado. Turno para el profesor Cisneros, 1 minuto. Bien, muchas gracias. Pues como voy diciendo en las presentaciones en los centros, mi programa lo presento como un proyecto de universidad. Y un proyecto se hace con un tiempo determinado y hay que ejecutarlo en ese tiempo. El tiempo del proyecto son 4 años. Evidentemente, al final de un proyecto hay que hacer que las cosas estén en situación mejor que cuando uno empieza el proyecto y preparadas para un siguiente proyecto, lo lleve a la práctica quien lo tenga que llevar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Tiene último turno de respuesta el profesor Conde. 1 minuto. Muy bien, muchas gracias también. Yo el proyecto que presento es un proyecto para 4 años. Además es un proyecto que ha sido muy meditado
en lo relativo a los aspectos económicos, a la situación económica previsible en el futuro, y no solo la situación económica, sino la situación del entorno social y laboral de esta universidad. En ese sentido, creo que es viable para los 4 años. Bien, es cierto que hay muchas cosas que merecerían ser continuadas posteriormente, pero creo que todo cuanto ahí se dice es realizable. Aquellas propuestas que necesitan del concurso de financiación externa todavía no consolidada en el proyecto se señalan como tales. Creo que todo lo que se recoge en mi proyecto es perfectamente viable durante los 4 próximos años. Muchas gracias, profesor Conde. La siguiente pregunta es si plantean llevar a cabo acciones para facilitar el aprendizaje a personas con algún tipo de discapacidad. Tiene el turno de respuesta el profesor Cisneros. 1 minuto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el programa llevo específicamente una atención a servicios para alumnos con discapacidad. De hecho, además, hay acciones en la escuela que tengo la responsabilidad, que en este momento han sido patrocinadas por empresas privadas y que han ido favoreciendo poco a poco la accesibilidad en todos los lugares, así como la posibilidad de acceso a servicios de biblioteca, salas de estudio, etcétera, etcétera, sin ningún coste para las arcas de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. El siguiente turno es para el profesor Conde. Sí, bueno, yo en el programa no recojo nada específicamente en este sentido porque creo que hay que continuar con lo que ya se está haciendo. Ya existe una unidad de atención al discapacitado donde se presta ayuda específica para estudiantes con estas discapacidades. Y en ese sentido creo que hay que continuar haciendo lo mismo, fomentar la atención a las personas que requieren este tipo de ayudas, eliminando barreras arquitectónicas, facilitando ayudas a través de becas de colaboración o de asistencia contratada a todas aquellas personas, a todos aquellos estudiantes que sufren de estas discapacidades. Muchas gracias, profesor Conde. Tiene el último turno de respuesta el profesor Maldonado. Tenemos 37.700 alumnos en esta universidad. 125 presentan problemas de discapacidad. Por tanto, tenemos que tenerlos en cuenta porque es menos del 0.0 y pueden ser barridos y olvidados. Por tanto, estas 123 personas merecen una atención especial porque están haciendo un esfuerzo especial. No quiero decir que le tenemos que bajar los niveles de exigencia, pero sí dar facilidades en servicio, dar facilidades en quitar barreras, dar facilidades en biblioteca. Una especial atención a estos estudiantes que más lo necesitan y que más han apostado por entrar en una de las universidades más exigentes en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, profesor Maldonado. La última pregunta que vamos a hacer el tema universidad es a las personas que no están contentas con la universidad que tenemos actualmente, ¿qué les podría usted decir? ¿Por qué deberíamos votarlo a usted y no a los otros candidatos? ¿Cuáles son sus diferencias? El turno de respuesta para esta pregunta y última pregunta de este bloque es para el profesor Conde. Tiene 1 minuto. Vamos a ver, las personas que no están contentas con esta universidad depende si nos referimos a trabajadores de la misma o a estudiantes que han tenido que dejarla. A los trabajadores de la misma lo que tenemos que hacer es ofrecerles un mensaje de esperanza, decirles ellos también cuentan. Yo creo que en muchos sectores del profesorado, personal de administración de servicios, hay que mejorar la implicación de estas personas en la universidad. En cuanto a los estudiantes, ya realizamos encuestas sobre muchos de ellos que han abandonado la universidad e intentamos conocer en la actualidad los motivos por los que han dejado estos estudios. Yo creo que debemos mejorar los servicios para tratar de captarlos y de ofrecerles una atención mejor y tratar de captar su atención. A los que han abandonado la universidad, tratar de averiguar los motivos para ver si se puede incidir en ellos. Muchas gracias, profesor Conde. Tiene el siguiente turno de palabra el profesor Maldonado.
Sí. Tenemos que hacer una universidad con más ilusión. Tenemos un rectorado alejado de las personas. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer un rectorado más próximo, más cercano, donde no solamente los alumnos, sino los profesores y el PAS se sientan protegidos. Tenemos un gabinete del rector que vamos a transformar en gabinete de las personas para que los alumnos, los profesores y el PAS puedan acudir en un momento determinado para resolver sus problemas y que estos problemas no se tumoricen y no terminen en otros lugares donde no tienen que ir. Por tanto, una mayor atención a las personas, como digo en mi programa en la primera columna, una universidad para las personas. Gracias, profesor Maldonado. Tiene el último turno el profesor Cisneros. Muchas gracias. Pues yo lo que les diría es que si están descontentos es porque algo falta en la universidad y que lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Y ya me he referido a ello al empezar. Y he dicho que debemos hacer mejora de la calidad de la docencia a través del Observatorio de los Grados, mejora de la calidad asistencial a través de la Oficina de Atención al Estudiante, mejora de la extensión universitaria, fomentando el tema de las actividades de las asociaciones, mejora de la internacionalización, resolviendo los problemas de la movilidad internacional, Erasmus, grado máster, y resolviendo el tema de la exigencia del nivel de idiomas en los grados, y también mejora de la calidad de los servicios a los estudiantes, resolviendo los problemas que tienen a la hora de utilizar servicios como wifi, bibliotecas, automatrícula, salas de espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos al segundo bloque de preguntas. Docencia, investigación y asuntos académicos. La primera pregunta de este bloque es ¿cuál es su opinión sobre los títulos de posgrado propios de esta universidad y si plantea cambiar la regulación de los mismos? El primer turno de respuestas es para el profesor Maldonado. Bien, creo que nos estamos refiriendo fundamentalmente a los títulos de máster. Vale. Yo creo que aquí tenemos un desafío. En los temas de máster tenemos un gran desafío, que no debemos de cometer las mismas equivocaciones que hemos cometido en el grado. Por tanto, todos los temas de posgrado, con máster y doctorado, lo tendremos que hacer por áreas tecnológicas de la ingeniería. Sabemos que tenemos 4 áreas tecnológicas: el área de la industrial, el área TIC, el área agroforestal y el área civil más arquitectura. Bueno, pues todo el programa lo tenemos que consensuar en estas diferentes áreas para que no ocurra lo que ha ocurrido con los grados que hemos venido hablando, de las deficiencias que ocurren, la repetición prácticamente de títulos y que cada escuela ha hecho lo que ha querido. No, el posgrado tenemos que organizarlo y hacerlo mucho más eficiente que el grado. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente turno para el profesor Cisneros. Muchas gracias. El tema de los títulos propios en el asunto del posgrado, que es la pregunta, es una forma en la que las empresas ayudan a la formación continua y becan personas para esa formación continua. En tanto en cuanto es una necesidad de la sociedad, creo que hay que mantenerlo, pero hay que hacerlo con transparencia y con flexibilidad en todo lo que sea la actuación relativa a este tema de los títulos propios, de la misma manera que en el resto de ámbitos de la universidad. De acuerdo. Muchas gracias, profesor Cisneros. Tiene el último turno de respuesta el profesor Conde. Sí, bueno, inicialmente decir que hay un área más a las que se señalaban, que es la de las ciencias del deporte, pero aparte yo sí incidir en que tenemos una normativa que está bastante anticuada, que data de los años 90. Yo creo que la normativa que regula este tipo de estudios es esencial actualizarla en el marco de las nuevas reformas de los títulos oficiales al Espacio Europeo de Educación Superior. En ese sentido, creo que hay que rehacer la regulación de la misma. Efectivamente, sí coincido en que son esenciales para la formación a lo largo de la vida de nuestros estudiantes, que forman una actividad en la que se puede colaborar
muy específicamente con la empresa y que hay que mantenerla, que es una fuente de captación de fondos y que lo que debemos procurar es que estos alumnos no se sientan diferenciados respecto a otros alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, no que tengan los mismos derechos a la representación, pero sí que se consideren alumnos. Bueno, se ha excedido los 5 segundos el profesor Conde. Pasamos a la siguiente pregunta. Se habla mucho de la investigación, pero la principal función de los docentes es enseñar a los estudiantes. ¿Cómo se va a premiar y potenciar la buena docencia? Tiene el primer turno de respuestas el profesor Cisneros. Sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente tenemos que hacer estímulos para la buena docencia y debemos hacer fórmulas de premios para la buena docencia en el camino per se de la buena docencia y de la innovación educativa, llevando también el tema de la innovación educativa al ámbito internacional. La docencia es efectivamente la primera componente de la que yo voy diciendo, que es la actividad, y por lo tanto, además de premiar la buena docencia, debemos hacer otro ejercicio que es el de la dignificación de la docencia, que actualmente no se barema externamente al profesorado, tanto por la docencia como por la investigación, y por ende, en el momento en que seamos capaces de potenciar y de concienciar a nuestras autoridades de que hay que dignificar la docencia en el ámbito universitario, estoy seguro que será la forma también en la que se pueda hacer internamente ese estímulo a la docencia también dentro de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente turno de respuesta para el profesor Conde. 1 minuto. Sí, pues muchas gracias. De entrada decir que ya hay incentivos que premian la docencia de excelencia, las actividades de innovación educativa que se introducen en los últimos años. Desde hace 6, 7 años existen premios a estas actividades. Yo creo que la mejor forma que tenemos de revalorizar la docencia es precisamente creernos que la docencia es una actividad importante y ello se puede hacer a través del programa Docentia, tratando de mejorarlo, tratando de potenciarlo y de extenderlo a todos los rincones del ámbito educativo. Y, desde luego, utilizar la información de los principales usuarios de ese servicio docente, que son nuestros estudiantes, para valorar la actividad de nuestros profesores. Muchas gracias, profesor Conde. Turno para el profesor Maldonado. 1 minuto. Sí, el reconocimiento de la docencia es la asignatura pendiente en nuestra universidad. Hasta ahora no ha pasado nada. Un profesor puede explicar bien, puede explicar mal y no pasa nada. Por tanto, creo que en algún momento hay que acotar. Yo creo que los próximos 4 años es un buen momento para poner encima la mesa, para dignificar al buen profesor del que no es tan buen profesor. En algún momento tendremos que hacerlo, yo me comprometo a hacerlo y voy a poner en marcha los sesenios académicos para poder reconocer al buen docente de la persona, del profesor que no está tan interesado en la docencia. Por tanto, creo que premiando la carrera académica con los sesenios académicos vamos a meter ilusión en el profesorado, porque el profesorado lo que tiene que transmitir es ilusión al alumno por lo que explica. Por tanto, creo que esta será una forma práctica para avanzar en el reconocimiento de la docencia. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes viable una tercera convocatoria anual en los estudios de grado de esta universidad? Tiene el primer turno de respuesta el profesor Conde. 1 minuto. Vamos a ver, viable podría ser, lo que no creo es que sea conveniente. Yo creo que lo que hay que hacer en los estudios de grado es acabar de implantar de una vez por todas la evaluación continua. Y la evaluación continua no se reduce a una convocatoria más o una convocatoria menos, sino a evaluar el aprendizaje que realizan los estudiantes día a día. Es decir, son convocatorias permanentes. Poner una convocatoria adicional significaría decir, y ahora estudie usted por sí mismo, preséntese en el momento en que se realice esa tercera convocatoria, y en ese sentido yo no lo veo conveniente.
Dicho todo esto, yo creo que es una cuestión de los órganos de gobierno, de la universidad, de la normativa de evaluación, que en estos momentos no la contempla, y mi opinión personal es que no es conveniente y que incidiría en un empeoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno para el profesor Maldonado. Sí, la verdad que con un Bolonia a coste cero poco podemos hacer. La evaluación continua, ¿pero qué evaluación continua vamos a hacer con 100 alumnos en clase? Por tanto, si tuviéramos un estado ideal con Bolonia, con tutorizaciones de 20 alumnos por clase y un seguimiento de evaluación continua, pues claro que sí, no era necesaria una tercera convocatoria. Pero ante la situación que tenemos encima, yo dudo de todo esto. Por tanto, habrá que reflexionar en la normativa de evaluación de exámenes si habrá que meter una tercera convocatoria o no. No sé los resultados cómo van, pero bueno, tampoco creo que hayamos mejorado mucho, nada más. Muchas gracias, profesor Conde. El último turno para el profesor Cisneros. No, para el profesor. Disculpe, me he cedido. Pasamos a la siguiente pregunta. No, le queda ahí. Uy, Cisneros. Disculpa, es que estaba aquí con el papeleo. El último turno para el profesor Cisneros. Tiene un minuto. Muchas gracias. Bien, si hay problemas puntuales que requieran esta cuestión, lo que hay que hacer es analizarlos. Y, evidentemente, por ello es por lo que lleva en el programa el observatorio de los grados para ver qué es lo que ocurre en cada caso. Y, en particular, me pregunto, una de las preguntas que hago ahí abiertas es precisamente sobre el tema de la evaluación continua. Y no lo digo ahí de una forma tan coloquial, porque en el programa me ha parecido pues, que debo escribir con seriedad, pero yo creo que aquí se puede decir de una manera más coloquial que la evaluación continua que actualmente estamos implementando es más bien una evaluación discreta con frecuencia continua. Y claro, pues esto es un problema que desde luego debemos analizar, quizá conjuntamente con este tema de la hipotética tercera convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo piensan ustedes garantizar el cumplimiento de las normativas de exámenes y de evaluación? Tiene el primer turno de palabra el profesor Maldonado. Bueno, yo creo que es un tema que por una vez hay que resolverlo. Los profesores tienen que cumplir la normativa de exámenes. Tienen que cumplirlo. Los directores de departamento tienen que estar encima de este tema. Yo preguntaré, yo me he comprometido a ir una vez al mes a cada una de las escuelas de esta universidad. Haré una visita mensual a una escuela y mandaré a mi equipo de vicerrectores, sobre todo al de ordenación académica, para vigilar el cumplimiento de esta normativa, porque es una exigencia que se está pidiendo por parte de los alumnos. Yo creo que un profesor al que se le llame 2 veces la atención, el profesor cumplirá seguro la normativa de exámenes. Y si no, hablaremos con los directores de departamento para poder poner y corregir esta deficiencia. Muchas gracias, profesor Maldonado. El siguiente turno para el profesor Cisneros. 1 minuto. Muchas gracias. Por supuesto, las normativas siempre hay que cumplirlas. Otra cosa es que haya normativas que sean susceptibles de mejoras importantes. Y yo creo que ahora mismo esta normativa es susceptible de mejoras importantes que redundarían en favor del alumnado. Por el tiempo estrecho, pues no voy a decantarme específicamente por alguna, pero si hubiera más tiempo podría hacerlo. Pero sí voy a decir una cosa con claridad. Yo creo que este asunto es parte de ese código UPM que decía de convivencia entre los colectivos de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, y que decía hace un momento, como respuesta a otra pregunta, que no es, porque no tiene que ser, lo que se está haciendo o se quiere hacer de una ley de régimen disciplinario para el alumnado. Lo que estoy diciendo involucra en esta convivencia al colectivo de estudiantes, al colectivo de profesorado y al colectivo de personal de administración y servicios. Muchas gracias. Gracias, profesor Cisneros. El último turno para el profesor Conde. Muy bien, yo creo que tenemos normativas de evaluación en concreto, que es por la que se pregunta, que han obtenido un amplio respaldo del Consejo de Gobierno de esta universidad. Si no recuerdo mal, fue aprobada prácticamente por unanimidad. En ese sentido, esas normas hay que cumplirlas. Estas ya garantizan, ya describen las medidas que se pueden
poner en marcha y que acaban hasta en modificaciones de planes de estudio, en cambios de profesor de las asignaturas, cuando las normas que se disponen no se cumplen. En todo caso, yo creo que esta normativa está siendo beneficiosa ya para los estudiantes. El observatorio académico que ya existe en la universidad para el seguimiento de grados y de máster y de todo tipo de títulos proporciona datos que indican una mejora de las tasas de resultados del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Creo que hay que seguir profundizando en la mejora de las metodologías y en el cumplimiento estricto de la normativa que ya prevé lo que sucede cuando no se cumple. Muchas gracias, profesor Conde. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué reformas plantean ustedes para el tema del B2 de inglés? ¿Plantean la posibilidad de que el B2 sea en otro idioma? El primer turno de respuestas de 1 minuto es para el profesor Cisneros. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ya he dicho repetidas veces que el tema del B2, tal como está instaurado, no corresponde con la legalidad vigente, porque el estudiante no puede encontrarse un prerequisito después de haber hecho un contrato con la universidad que desconocía antes de entrar en la universidad. Por otra parte, la Universidad Politécnica de Madrid no puede ser una acreditadora del nivel B2 porque no tiene esa capacidad de hacerlo. Y lo que hay que hacer es otras cosas que de verdad proporcionan al estudiante la capacidad de expresarse en inglés y tener ese conocimiento, pero no tiene que ser un requisito que impida al estudiante la obtención del título. Lo que hay que hacer es procurar al estudiante hacer una inmersión lingüística en inglés mediante los programas de intercambio de profesorado que comento en las exposiciones en los centros y que van en el programa, que den las clases en inglés los profesores que vengan, que se hagan unas evaluaciones de las asignaturas tecnológicas, de los trabajos en grupo en los cursos más altos, con participación del Departamento de Lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. El siguiente turno es para el profesor Conde. Muy bien, vamos a ver. Yo creo que en el tema del B2 hay que ser serios. El B2 es una de las mejores oportunidades que se ofrecen a nuestros estudiantes. Es cierto que algunas escuelas han previsto aquellas asignaturas que necesitan B2 en cursos muy tempranos, por ejemplo, las escuelas de Ingeniería Técnica Industrial, de Telecomunicaciones, etcétera. Y hay que flexibilizar el poder acceder a estas materias que exigen el requisito del B2 muy notablemente. Yo creo que hay que posibilitar que el alumno curse las materias de inglés de forma más flexible a lo largo de todos los semestres de su carrera. Pero, insisto, es uno de los mejores servicios que se pueden ofrecer a los estudiantes de cara a su inserción laboral. Otros idiomas, por supuesto, fuera del marco de los planes de estudio. Modificar el tema del B2 exigirá cambiar todos los planes de estudio de la universidad. Y es un acuerdo que han tomado órganos colegiados. Yo estoy dispuesto a analizar el tema y, si es posible, plantearlo al órgano de gobierno. Muchas gracias, profesor Conde. Se ha cedido nuevamente en los 5 segundos, por lo cual el siguiente turno de palabra contempla 30 segundos menos. El último turno de respuesta para esta pregunta lo tiene el profesor Maldonado. 1 minuto. Sí, yo creo fundamentalmente que tener un alto nivel de inglés es bueno. Lo que hay que dar facilidades, haberlo puesto desde el principio, haber avisado desde que entraron los alumnos en primer curso y haber dado facilidades, montando cursos de formación en inglés. Por tanto, tenemos un problema que tenemos que solucionar y tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar alternativas. Lo primero que los chicos próximos que entren en primero habrá que ponerle clases de inglés para que cuando lleguen a esta dificultad tengan el nivel del B2 y no sea un problema. Y buscar soluciones alternativas, porque estando 4 meses en un país de habla inglesa no puede eso convalidar ese nivel. ¿Por qué no podemos buscar soluciones alternativas como un B1 en inglés más un B2, un B1 en francés? ¿Por qué no compromisos de proyecto final de carrera de exponerlos en inglés? Creo que hay soluciones y hay que sentarse. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Plantean potenciar la enseñanza virtual? ¿Plantean potenciar la enseñanza virtual o semipresencial? ¿Con qué medios? El turno de respuesta para esta pregunta lo tiene el profesor Conde. 1 minuto, 30 segundos.
Disculpe. Muy bien, pues la respuesta es sí, a través de los servicios del Gabinete de Teleeducación, a través de iniciativas tales como el 12W, que puede ir más allá de una mera recopilación de materiales docentes. Y en ese sentido creo que hay que extenderlas no solo al grado, sino también al ámbito del posgrado. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno para el profesor Maldonado. Sí, apuesta total en este tema e implicación los próximos 4 años para desarrollar esta formación y esta educación. Muchas gracias, profesor Maldonado. Turno para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Sí, por supuesto, pero manteniendo la seriedad en el equilibrio entre las clases presenciales y la teleeducación, al mismo estilo que lo hacen las universidades más importantes en el mundo, como el MIT, Harvard, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Considera que todos los títulos deben incluir las prácticas en empresa? ¿Deberían estar reguladas y remuneradas? ¿Cuál es su opinión al respecto? El primer turno es para el profesor Maldonado. 1 minuto. Sí, en el Consejo de Empleabilidad del Rector que hablo, en mi programa creo un PAC para los alumnos, un PAC que son práctica en empresa, proyecto final de carrera más primera colocación. El compromiso de que las empresas le den al alumno la oportunidad de estar 1 año trabajando. Creo que un buen alumno ante un buen empresario, el empresario le va a contratar después de ese año. Por tanto, las prácticas en empresa, por supuesto, obligatorios y apoyo total, pero algo más. Prácticas en empresa, proyecto final de carrera, primera colocación. Muchas gracias, profesor Maldonado. Turno de respuesta para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, yo también comento en el programa el asunto de que hay que tener prácticas en empresa para todos los estudiantes de nuestra universidad. La remuneración, indiscutiblemente, sí, y además debo decir que están circulando programas a los que me he negado reiteradamente, en el sentido de que incluso se hicieran prácticas en empresa no remuneradas. Me he negado reiteradamente y, evidentemente, no he dado autorización en la responsabilidad que es mi escuela para implantar ese tema. Por supuesto, habría que hacer quizá alguna reglamentación, de momento ya existe, para incluir precisamente este tema que evite situaciones de infraempleo. Muchas gracias. Gracias, profesor Cisneros. Último turno para el profesor Conde. Sí, en la actualidad ya las prácticas que se hacen, más del 90%, un amplio margen superior al 90%, ya son remuneradas. Yo creo que las prácticas deben estar remuneradas. Hacerlas obligatorias en todos los planes de estudio exige tener medios. Yo creo que hay que seguir ahí las recomendaciones del trabajo de reflexión que se hizo con el libro blanco sobre prácticas externas en esta universidad. Y en ese sentido, no solo la remuneración, el diseño de las prácticas, el tutelaje de las mismas de la empresa, desde las propias escuelas y facultades, creo que debe ser imprescindible la valoración de esas prácticas, la combinación con la realización del trabajo fin de carrera para que no quede un número muy reducido de créditos allí donde se han dejado pocos créditos para realizarlas. La componente internacional de la realización de las prácticas externas, yo creo que todo eso hay que revalorizarlo y que hay que llevarlo a cabo. Hay un buen documento en la red sobre el libro blanco Prácticas Externas que creo que hay que seguirlo. Muchas gracias, profesor Conde. Segundo turno para el profesor Maldonado. Otra vez, es que el cronómetro. ¿Alguna refutación o no? Vale, pasamos a la siguiente cuestión. Disculpen. También de temas académicos, ante las últimas noticias del Ministerio acerca de la racionalización de la oferta educativa universitaria, ¿cuál es su planteamiento hacia el futuro de esta universidad? Tiene el primer turno de palabra el profesor Cisneros. Bien, muchas gracias. Efectivamente, el Ministerio ha lanzado últimamente un mensaje de una racionalización profunda de la oferta en todas las universidades en España. Y yo ya he dicho reiteradamente, y además está en el programa, que creo que, tal como están las cosas, lo que tenemos que hacer es esos presupuestos de la universidad como inversión a futuro, haciendo ese modelo de coste
por estudiante y título y ese modelo de valor por estudiante y título, demostrando en todo caso que el valor que tenemos es superior al coste, de manera que los recortes no sean café con leche para todos, sino que no se recorte de donde haya valor. Y, por lo tanto, la racionalización, que en definitiva se trate de ajustes presupuestarios, no afecte a nuestra universidad en tanto en cuanto seamos capaces de demostrar con esa forma nueva de hacer los presupuestos que tenemos un valor superior al coste de lo que hacemos en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Siguiente turno para el profesor Conde. 1 minuto. Sí, bueno, yo creo que en esta universidad ya se ha hecho un esfuerzo de racionalización, pese a que desde algunas escuelas se ha encontrado oposición a la hora, por ejemplo, de conjuntar una única entrada a distintos títulos que garantice al menos un número mínimo de estudiantes que demandan ese conjunto, esa oferta de titulaciones. Eso no quiere decir que esté hecho. Yo creo que la propia universidad tiene que hacer esfuerzos para racionalizar y explicar mejor algunas de las ofertas en titulaciones de grado, en titulaciones de máster que realiza. Ya hay normas que prevén esta racionalización si las cosas no funcionan bien. En cuanto a la racionalización global que se propone el Ministerio, que al menos se comenta por parte del ministro, yo creo que no afectará en gran medida a la Universidad Politécnica de Madrid y que se refiere más bien a otras universidades, pues efectivamente nuestras titulaciones producen egresados que son muy valorados en el mercado laboral. Muchas gracias, profesor Conde. Último turno para el profesor Maldonado. Sí, yo creo que tenemos que convencer, tenemos que seguir manifestando que tenemos una universidad diferente al resto de las universidades públicas madrileñas. Tenemos una universidad para la ingeniería y para la arquitectura. Tenemos una universidad donde se tocan todos los títulos de ingeniería. Somos diferentes. Por tanto, nosotros tenemos que convencer a las administraciones que no podemos bajar el tema de lo que es nuestra ingeniería. Por tanto, espero que la racionalización global no nos afecte. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Plantea a nivel de universidad emitir algunos criterios para regular la asignación de grupos a la hora de matricularse o piensan que es mejor que cada centro lo regule? Primer turno de palabra para el profesor Conde. Sí, yo creo que la gestión de los grupos académicos en cada titulación es mejor que se realice desde cada centro. Eso sí, con criterios que sean homogéneos en todos ellos, que no sea diferente el alumno que le toca turno de tarde o turno de mañana en un centro o en otro. En ese sentido, yo creo que la gestión de los grupos debe hacerse en los centros. Los criterios sobre la elección de los grupos debe ser una cuestión de universidad. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno para el profesor Maldonado. Sí, obviamente, la gestión de los grupos es mejor desde los centros. No tengo más que aportar. Muchas gracias, profesor Maldonado. Último turno para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Pues como vengo diciendo en el programa, también creo que el rectorado lo que tiene que hacer es dar directrices cortas y consensuadas y que a continuación tienen que ejecutarse en los centros. Y por lo tanto creo que son los centros los que tienen que determinar esta cuestión mirando cosas como son las peculiaridades y las singularidades que corresponden a la rama de la acreditación internacional que corresponda para la titulación. Y para eso los evaluadores que vienen internacionales miran esta cuestión del número de grupos, número de estudiantes, etcétera, etcétera. Y al respecto tengo que decir que esas singularidades y esas peculiaridades, por ejemplo, no son iguales en toda nuestra universidad para los diferentes laboratorios que existen, que en unos casos tienen unas máquinas más grandes, máquinas peligrosas, menos peligrosas. Hay laboratorios donde pueden ir más alumnos o menos alumnos en función de los aparatos que existan, etcétera, etcétera. Y son singularidades que evidentemente los centros tienen que contemplar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo plantea usted mejorar la evaluación docente? ¿En qué medida y qué peso tienen que tener los estudiantes en esa evaluación docente del profesorado?
El primer turno de respuestas para el profesor Maldonado. Bueno, yo creo que en el programa Docencia tienen que tenerse en cuenta los informes de las delegaciones y las encuestas de los alumnos. Aquí tenemos que mejorar el programa Docencia para poder seguir avanzando en el reconocimiento de la excelencia académica de los alumnos, de los profesores. Pero, por otra parte, he puesto y he dicho que considero importante poner en marcha los sexenios académicos. Podríamos hablar de cómo ponerlos en marcha, cómo evaluarlos, etcétera, etcétera, con una evaluación externa a través de los grupos de innovación educativa, de la participación de los profesores en los grupos de innovación, incluso el profesor contando cómo es su experiencia pedagógica y cómo es su experiencia docente. De esta forma podríamos avanzar en los sexenios, la otorgación de sexenios académicos. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente turno para el profesor Cisneros. Tiene un minuto. Muchas gracias. Bien, pues la cuestión de docencia tiene que evolucionar necesariamente. De hecho, ANECA va a cambiar incluso hasta su dependencia administrativa y, por lo tanto, pues tendremos que tender hacia unas encuestas por parte de los estudiantes pues más como se hacían antes, más racionales y, en cualquier caso, siempre mirando hacia lo que se pide en las encuestas cuando los estudiantes evalúan la parte del profesorado en lo que se exige para las acreditaciones internacionales de los títulos que quiero que consigamos en el programa, más acreditaciones en el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Último turno para el profesor Conde. Bueno, primero decir que yo creo que el tema de la valoración de la actividad docente de los profesores nos la hemos cargado los propios profesores al otorgar quinquenios de una forma muy alegre a todo el mundo sin diferenciar si la actividad docente que se desarrollaba era buena, mala o regular. En ese sentido, yo creo que el programa Docencia es una buena iniciativa, independientemente de su modificación, para impulsar una valoración en el ámbito universitario de acuerdo a criterios más serios. En ese sentido, yo sí me manifiesto muy partidario de que la opinión de los receptores de esa actividad, de los estudiantes, se mejore. No solo docencia, también una actividad, una aplicación, Pisado, que yo creo que a la que creo que hay que prestar también atención y valorar en su justa medida. Junto a ello, la implantación de medidas de reconocimiento como esos sexenios de innovación docente que se recoge en mi programa, no remunerados, creo que puede ser positiva. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión en que algunas asignaturas, las aulas estén vacías y las academias estén llenas? ¿Plantea alguna solución al respecto? El primer turno de respuesta para esta pregunta es para el profesor Cisneros. Tiene un minuto para responder. Bien, muchas gracias. Pues, en definitiva, evidentemente, esta es una cuestión en la que debemos ver qué ocurre en ese observatorio, porque si eso ocurre, algo se está haciendo mal y, por lo tanto, se debe ver qué hay que cambiar en este aspecto en los títulos que se están implantando. Hay que ver las cuestiones que haya, tanto de temas de evaluación como de temas de docencia. En fin, me remito al tema del observatorio que he comentado y que va en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. El siguiente turno de respuestas para el profesor Conde. Tiene un minuto. Sí, yo creo que hay que actuar ahí en dos vías. Una motivada en una mayor atención, una mejor atención a los estudiantes. Yo creo que muchas veces existe una falta de información, es mejor ir a la academia tal para aprobar la materia cual, y eso se debe muchas veces a que no se presta la suficiente atención en las tutorías a los estudiantes. En ese sentido, reforzar todo el sistema de tutelaje, de mentorías, etcétera, que se realiza en la universidad. Y por otro lado, la aplicación de nuevos métodos, la modificación de nuevos métodos, tanto docentes como de evaluación, creo que debe producir resultados mejores hasta los que ahora se tienen. Ya se están produciendo, así lo señala el Observatorio Académico Existente y creo que hay que continuar en esa línea.
Muchas gracias, profesor Conde. Último turno para el profesor Maldonado. Bueno, se pone en evidencia que si esto está ocurriendo, como parece ser que está ocurriendo, pues Bolonia pues realmente es un fracaso, porque Bolonia lo que tenía que haber arreglado son fundamentalmente estos problemas. Pero claro, montar Bolonia a coste cero, pues resulta que el problema de las academias, de que nuestros alumnos necesiten un refuerzo que tenía que darlo Bolonia con la tutorización, etcétera, etcétera, pues que no se está llevando a la práctica, que no es posible, que a coste cero no se puede montar un cambio en la enseñanza. Por tanto, creo que los problemas anteriores se han prorrogado a los nuevos planes de estudios y tendremos que poner encima de la mesa una reflexión total para cómo abordar esto. Yo ahora mismo no sé cómo abordarlo, pero mi gozo en un pozo con Bolonia si esto es así. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Consideran viable la acreditación internacional solo de títulos de máster o debería ser de grado y máster? ¿Y en qué tiempo podría presentar la UPM sus títulos a esta acreditación? El primer turno de respuestas para el profesor Conde. Tiene un minuto. Sí, yo creo que es perfectamente viable. Las experiencias que tenemos desde el rectorado en el seguimiento, en el apoyo, en la facilitación de las acreditaciones de nuestros títulos, así me lo hacen ver y creo que es perfectamente viable en ambos ámbitos, en grado y en máster. ¿En qué plazo? Yo creo que en el ámbito de los grados habrá que esperar hacia 2015-2016 porque necesitamos promociones de egresados para proceder a ello. En el ámbito de máster, las más interesantes van vinculadas a los másteres habilitantes y habrá que esperar todavía un poquitín más para poderlas realizar, para tener esos egresados. En otros tipos de másteres se podría iniciar antes, pero el problema está en encontrar las equivalencias en las agencias de acreditación correspondientes y se podría intentar, pero no lo veo tan viable. Muchas gracias, profesor Conde. Turno para el profesor Maldonado. Sí, yo creo que el tema de las acreditaciones es una solución para los problemas que tenemos con los recién salidos de las escuelas de ingeniería nuestras para encontrar trabajo, sobre todo en el extranjero. Concretamente, hay dos titulaciones, la titulación de ingeniero industrial y la titulación de ingeniero de telecomunicación, que ya tienen la acreditación ABET. Si uno tiene esa acreditación, uno puede ir al mercado norteamericano y no tener ningún problema. Tenemos problema ahora con los ingenieros de camino e ingenieros aeronáuticos que van al mercado americano porque no tienen acreditación. Por tanto, la acreditación de los títulos que están terminando, cuanto antes pondremos en marcha arquitectura, aeronáuticos y caminos. Y respecto a las nuevas titulaciones, hay que esperar a que salgan las primeras promociones. Muchas gracias, profesor Maldonado. Último turno para el profesor Cisneros. Bien, muchas gracias. Pues lo digo con toda claridad en el programa. Yo apuesto por una universidad acreditada a nivel de títulos de Master of Science. Yo quiero que nuestra universidad esté acreditada a ese nivel y quiero llevar inmediatamente todos los títulos de ciclo largo, tal como están ahora mismo ya llevados los de ingeniero industrial e ingeniero de telecomunicación, porque le dan automáticamente una acreditación de máster integrado que acomoda dentro la acreditación del nivel de máster y del nivel de bachelor. El traspaso es administrativo, es una non-substantial modification que llaman a la nueva estructura de grado más máster, por lo tanto no hay que esperar a que haya alumnos de salida en ello, como así ha presentado otra universidad y han convencido que venían de los títulos anteriores, debemos hacerlo y a continuación llevar también posteriormente, a medida que vayamos teniendo nuevas estructuras de grado más máster en escuelas que han accedido a esta nueva estructura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Hay un turno de refutación por parte del profesor Conde. Tiene 30 segundos para plantearla. Sí, muy bien. Yo suelo decir que las experiencias que han intentado otras universidades cuando han mezclado grados con títulos antiguos hasta ahora han sido fallidas. Hay una universidad que lo está intentando, pero todavía no tiene respuesta definitiva a eso. Creo que no es viable mezclar un egreso por una vía junto con un ingreso por otra a nivel de grado. Muchas gracias, profesor Conde. Recoge
¿Alguno recoge la refutación? ¿Nadie la recoge? Cojo yo. Profesor, no es obligatorio recoger las refutaciones. Profesor Cisneros tiene 1 minuto para contestar. Los informes de acreditación que existen ahora mismo para las titulaciones de ingeniero industrial y de ingeniero de telecomunicación dicen que están acreditados como máster integrado y que a partir del curso 2010 se segregan en un título de bachelor de 4 años y otro título de máster de 2 años. El jefe del equipo de evaluadores, cuando estuvieron en Madrid evaluando estos títulos, nos dijo que eso era una non-substantial modification y que iba, por lo tanto, era posible la transferencia si se demostraba, por lo tanto, una modificación menor, si se demostraba que las competencias y los contenidos de un título pasaban al otro. Por lo tanto, creo que es posible hacerlo en el tiempo más breve posible. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Plantean ustedes alguna renovación del catálogo de ofertas de títulos de la Universidad Politécnica de Madrid? ¿Creen ustedes que con la nueva situación del mercado laboral debemos rediseñar algunos planes de estudios? Primer turno de respuestas para el profesor Maldonado. Bueno, yo creo que el tema de los títulos de grado se ha puesto en marcha. He dicho anteriormente que no estoy de acuerdo porque al final ha sido un self-service y porque no está claro el catálogo de títulos, no es un ejemplo. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los títulos de grado? Pues apoyarlos para que los alumnos tengan mejor rendimiento y para que se pueda ir avanzando en este tema hasta que no salgan las primeras promociones y la NECA haga el primer recuento. No podremos actuar sobre los títulos de grado. Sí podemos trabajar ahora con los máster y con los programas de doctorado, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo para que no termine siendo un self-service como han sido los títulos de grado. ¿Más títulos de grado por el momento? No. Apoyo a lo que hay para que salga en las mejores condiciones. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente turno para el profesor Cisneros. 1 minuto. Muchas gracias. Efectivamente, debemos incidir en la claridad de la oferta educativa de nuestra universidad. Debe ser fácil explicarla en la feria de aula, por ejemplo, a los nuevos estudiantes. En ese sentido, las fusiones de escuelas pueden dar una buena oportunidad de hacer estas cuestiones. Y en relación al tema de los planes de estudio concretos, creo que sí que hay que remodelar planes de estudios de grado, porque actualmente no pasarían las acreditaciones, ni siquiera en el traspaso ese administrativo algunos de los, si llevamos a acreditación los másteres integrados, habría que retocar ligeramente los grados para pasar esa acreditación administrativa. La universidad que ha suspendido los exámenes detrás de ABET, detrás de la Universidad Politécnica de Madrid, que los sacara la Universidad Politécnica de Madrid, lo suspendió por no tener suficiente formación común y básica en los títulos de grado que ha implantado. Esto quiere decir que probablemente habría que cambiar algunas cosas, porque mirando los títulos de la UPM, precisamente adolecen algunos títulos de grado de esta circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Último turno para el profesor Conde. Bueno, no vuelvo al tema de acreditación, faltaban también egresados y demás, pero sí, yo sí simplificaría la oferta en alguna área. Pero no obstante, creo que esto es competencia de las juntas de centro, que deben ser las que propongan las titulaciones que se deben modificar, que se deben integrar, etcétera. Sí se prevén las normas actuales, por cierto, mecanismos para supresión de titulaciones que no tengan suficiente tirón. En ese sentido, yo creo que sí hay que modificar la oferta, sí creo que hay que promover que se cambie. Hay que promover, además, algunas modificaciones en nuestros títulos, ese primer semestre común por áreas que facilite la movilidad de nuestros estudiantes entre títulos. Faltan, de los que se prevén en el mapa de titulaciones, algunos por desarrollar, como por ejemplo ingeniería ambiental. Creo que es necesario ampliar la oferta de itinerarios en algunas titulaciones, como por ejemplo alguno hacia la tecnología humana en biotecnología. Muchas gracias, profesor Conde. Pasamos a la última pregunta de este bloque. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó por unanimidad los criterios de acceso a los másteres habilitantes. Al parecer, algunos centros actualmente están descontentos con este documento. ¿Piensan ustedes hacer alguna modificación al respecto? El primer turno de respuesta para esta pregunta es para el profesor Cisneros. Tiene 1 minuto.
Bien, muchas gracias. Yo creo que sí que hay que hacer modificaciones en ese documento, pero me voy a centrar en dos que son absolutamente necesarias. Todo estudiante que entra en una escuela tiene que ser capaz de acabar grado más máster en esa escuela, porque opta a esa escuela que tiene un nombre en la puerta y, por lo tanto, tiene que ser capaz de obtener la titulación habilitante para lo que pone en la puerta de la escuela. Y, en segundo lugar, a mí en ese documento me han faltado cuestiones de política universitaria, de manera que seamos capaces de decir a nuestros estudiantes por qué tienen que hacer el máster en nuestra universidad, en una universidad que está apostando por una oferta de 120 CTS en los másteres con un tema de calidad que hay que apostar por ello, mientras que otras universidades tratan de hacernos competencia con másteres profesionalizantes de dimensión, de duración inferior y sin la calidad correspondiente. Debemos incidir en esa cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Siguiente turno de respuesta para el profesor Conde. Yo creo que lo que se aprobó fueron unas disposiciones que se aprobaron, por cierto, por unanimidad, y cuando yo las voté fue conscientemente, estoy de acuerdo con ellas. Y en ese sentido lo que falta a esas disposiciones quizás sea hacer ciertos desarrollos. Yo creo que esas disposiciones tienen que garantizar que los estudiantes de esta universidad que entran a un grado desde el que se da acceso a los estudios de máster pueden acceder a dichos estudios. Hay que ordenar la forma de acceder a esos estudios, pero todos los estudiantes desde los grados que dan acceso a los estudios de máster deben tener posibilidades de acceder. En ese sentido, yo creo que con los criterios aprobados, con las disposiciones aprobadas, yo estoy conforme. Por eso las voté a favor, y lo que hay que hacer es desarrollarlas garantizando igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes y velando porque ninguno se quede fuera si desea y puede hacer dicho máster. Muchas gracias, profesor Conde. Último turno de respuesta para este bloque para el profesor Maldonado. Tiene 1 minuto. Sí, yo creo que hay que desarrollar también estas disposiciones y que todo alumno que entre y que realice un grado equivalente orientado hacia un máster tiene que tener posibilidad de hacer ese máster habilitante. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos al siguiente y último tema del bloque de preguntas, que son los servicios de la universidad y extensión universitaria. La primera pregunta es, ¿qué visión tienen ustedes de los campus periféricos? ¿Plantean algún tipo de actuación sobre ellos? El primer turno de respuesta es para el profesor Conde. Si bien me llevaría mucho más de 1 minuto hablar de todos, pero en esencia yo creo que los campus periféricos, entendiendo como tales los de Moncloa, el Campus Sur, Getafe, tienen orientaciones diferentes. En el de Montegancedo, perdón, y en el del Campus Sur, que es donde hay facultades, donde se realizan estudios en lo que me voy a centrar, creo que hay que promocionar, que hay que difundir, que hay que valorizar el concepto de campus. No se trata de revalorizar una u otra de las titulaciones que allí se ofertan, sino mostrarlas integradas dentro del conjunto de actividades docentes, de investigación, de servicios que desde dichos campus se ofertan en la actualidad. Yo soy contrario a la idea de ir escuela por escuela, centro por centro, y más en la de unidad, en la del campus, en el concepto de campus que recientemente aprobaba nuestro Consejo de Gobierno hace unos meses. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno de respuesta para el profesor Maldonado. Sí, yo creo que tenemos 2 campus, como se ha dicho anteriormente, el campus de Montegancedo y el campus Sur. El campus de Montegancedo con una facultad de informática y con unos centros mixtos. Y después tenemos el Campus Sur con 3 escuelas, con institutos universitarios. El Campus Sur posiblemente es el campus más desarrollado, más amplio que tenemos. La potenciación de los campus lo tenemos que hacer. Son los 2 únicos campus que tenemos. Pero va a aparecer y tenemos que empujar lo que va a ser el Campus Moncloa. El Campus de Excelencia Moncloa es una oportunidad única que tenemos en la Universidad
Universidad Politécnica para unir los esfuerzos de la Complutense y la Politécnica para la investigación, con 10.000 PDIs y con el 10% de toda la producción científica. Campus Moncloa es una apuesta nueva para nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Maldonado. Último turno de respuesta para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Pues, yo creía que esta era una pregunta de extensión universitaria, pero es una pregunta de campus. Entonces, campus es todo. En la universidad tenemos campus sur, tenemos campus centro, tenemos campus Moncloa, tenemos campus Montegancedo y evidentemente debemos potenciar todo lo que hacemos en todos nuestros campus, porque es potenciar la universidad. Por supuesto, tenemos actividades, 2 campus de excelencia internacional, de IURE. Debemos hacer más actividad, incorporar a los centros, a todos los centros, a este tema de la actividad de campus de excelencia internacional. Y, en particular, pues se nos ha hecho llegar a los candidatos a rector un proyecto de desarrollo de ciertas ideas en el campus sur, que, por supuesto, no tengo otra cuestión que apoyar, como es apoyar el nacimiento de nueva actividad de I+D+I allá donde se produzca en la universidad, respetando siempre la idiosincrasia de las escuelas y facultades y animando a que se produzca desde las escuelas y facultades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo plantean ustedes mejorar la relación administrativa de los alumnos con la universidad? ¿Podremos llegar a hacer cualquier trámite en cualquier secretaría de centro y hacerlo de forma electrónica? El primer turno de respuesta es para el profesor Maldonado. Tiene un minuto. Sí, yo creo que la administración electrónica tiene que venir ya para todas las gestiones nuestras, para la petición de certificados, para las solicitudes, para los títulos, para la instancia, para los currículum vitae. Por tanto, tenemos un año para terminar de implantar toda la administración electrónica. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente turno es para el profesor Cisneros. Tiene un minuto. Sí, muchas gracias. Bien, esto tiene que ser posible. Por eso creo que al personal de la Secretaría de los Centros se les tiene que poder permitir que hagan gestiones y, de paso, descentralizar la sobrecarga que se vive en el rectorado. Pero yo voy más allá. Planteo en el programa el tema de la nube electrónica, de manera que todos los colectivos, incluidos los estudiantes, puedan realizar sus trámites y conocer información desde los terminales móviles. Y más allá, también tengo que decir que en algún momento proyectos de investigación, puesto que el grupo en el que estoy pues es de tema de servicios audiovisuales, pues hemos hecho incluso hasta algún piloto de automatrícula que funciona a través de servicios interactivos de televisión digital. Por supuesto, ha sido un piloto que no se ha puesto en funcionamiento, que se ha ofrecido, pero que no llegó a ponerse en funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, profesor Cisneros. Último turno de respuesta para el profesor Conde. Sí, yo evidentemente contemplo la relación administrativa de los estudiantes con la universidad de una forma muy distinta a como hoy se hace, pero también lo hago con los pies en la tierra. Yo creo que hay que acabar de implantar la administración electrónica. Ahí tenemos unos problemas de encontrar la financiación para hacerlo. Tenemos unos servicios informáticos que están sobresaturados de trabajo por los medios que se tienen, que no están suficientemente bien alineados desde los centros con los servicios centrales, que hay que procurar esa alineación para mejorar mucho mejor. Hay que impulsar, desde luego, la mejora de las aplicaciones. Hay que invertir, y eso es un dinero, en la infraestructura de red. Se ha incrementado mucho en los últimos años el tráfico de red y hay que mejorar la infraestructura. Y hay que preparar a las personas para que usen esas nuevas aplicaciones más electrónicas. Todo eso lleva un tiempo, yo creo que en un plazo de 1 año, 2 años se puede realizar, pero hay que prever el coste y los medios para ello. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente pregunta de este bloque temático. En caso de necesitar la contratación de algún servicio para la universidad, ¿considera la posibilidad de que estos servicios sean realizados por alumnos con becas de colaboración o proyectos fin de carrera? El primer turno de respuesta es para el profesor Cisneros y tiene 1 minuto. Bien, muchas gracias. Por supuesto, en el tema de necesitar nuevos servicios, hay
personal de administración y servicios y hay profesorado que es capaz de llevarlo a la práctica, pero desde luego hay muy buena experiencia de hacer pilotos de estos proyectos a través de los propios estudiantes, en proyectos de investigación con los departamentos y también a través de las asociaciones de estudiantes. Y, por otra parte, considero esencial que los servicios de la universidad sean probados antes de ponerse en práctica y en producción. Por poner un ejemplo, en el tema de la automatrícula, creo que es absolutamente necesario que los estudiantes, que un ejército de estudiantes hubiera probado el programa hasta reventarlo del todo y de manera que se viera claramente que luego podía estar puesto en producción sin fallos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Siguiente turno de respuesta para el profesor Conde. Sí, vamos a ver, yo creo que eso es posible, la colaboración en ello. Pero ante todo, una beca debe servir para lo que es una beca, es decir, para aprender. No debe servir para sustituir a un trabajador de la universidad. Las becas deben servir para que los estudiantes aprendan, desarrollen un trabajo, pero aprendan. Y los proyectos fin de carrera también pueden contribuir a estas actividades, pero deben servir para demostrar que se tienen ciertas capacidades, que ya se es capaz de desarrollar proyectos. Y en ese sentido, yo no soy partidario de reemplazar mediante becas a personal de la universidad, sí utilizar las becas para que los alumnos, colaborando en el desarrollo de la universidad, puedan participar, puedan aprender más capacidades. Siguiente turno de respuesta para el profesor Maldonado. Yo creo que en el modelo educativo que se ha realizado se recoge ya esta propuesta, ese modelo educativo que es acompañamiento al estudiante, un acompañamiento pedagógico del estudiante durante todo el proceso de formación, durante todo el estudio del grado o del máster, como un objetivo o uno de los objetivos del modelo educativo. Y también el segundo que podríamos señalar es sumergir a estos estudiantes en la colaboración en los temas de la universidad. Por tanto, es un tema interesante el que se propone y habrá que desarrollarlo. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siguiente pregunta. Ha aumentado notablemente el número de alumnos que estudian en la biblioteca. ¿Qué medidas piensa usted adoptar respecto a este servicio? ¿Ampliará el horario? ¿Creará alguna biblioteca 24 horas? ¿Habrá nuevas bibliotecas? El primer turno de respuesta es para el profesor Conde. Sí, en el programa se recoge el pasar de 3 a 6 las bibliotecas que abren todos los días, también ampliar horario, yendo a apertura a las 24 horas del día en ciertos periodos vinculados a la realización de pruebas de evaluación. Muchas gracias, profesor Conde. Siguiente turno para el profesor Maldonado. Sí, yo creo que las bibliotecas es uno de los termómetros de medida de la importancia de una universidad. Nosotros en el año 2002 en la Escuela de Minas fuimos pioneros en instalar biblioteca durante 24 horas. Como dato puedo comentar que esas bibliotecas 24 horas, los sábados y los viernes por la noche, a las 3 de la mañana, se producía la caída de los alumnos. Para ello proponíamos y propusimos un chocolate con churros a las 3 de la mañana para animar a los alumnos que sigan y que siguieran estudiando. Para mí la impresión más importante cuando he ido a una universidad extranjera es ver a las 4 de la mañana las luces en una biblioteca. Es la vida de una universidad la biblioteca. Son nuestros estudiantes, por tanto, apoyo total al mantener alguna biblioteca durante 24 horas en exámenes. Muchas gracias, profesor Maldonado. Turno para el profesor Cisneros. Tiene un minuto. Muchas gracias. Pues una de las medidas que más pesan a la hora de la acreditación internacional es que los centros dispongan de una apertura de biblioteca y salas de estudios 24/7. Por lo tanto, mi aspiración es que todas las instalaciones lleguen a tener de biblioteca una apertura de 24/7, todos los días del año, todos los días de la semana. Por supuesto, nuevas bibliotecas porque es necesario que esas acreditaciones de los títulos en los centros sean posibles y nuevos lugares de estudio en colaboración con las direcciones de los centros
y, por supuesto, en esos sitios también, de esos nuevos lugares de estudio, aplicar los servicios correspondientes, como, por ejemplo, una posibilidad de que desde los centros la Wi-Fi pueda tener sea dinámicamente redefinible en función de la cantidad de estudiantes y de la reubicación de los estudiantes en esos lugares de estudio del 24/7. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Siguiente pregunta para el profesor Maldonado. En su opinión, ¿qué servicios que oferta la universidad tienen preferencia a la hora de invertir recursos? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones plantea usted en los servicios de la universidad actuales? Tiene un minuto el profesor Maldonado. Para mí lo más importante ahora, en esta situación en la que estamos económicamente, es mantener la calidad de la enseñanza. No puede ocurrir, como está ocurriendo, que haya escuelas que llegue el mes de marzo y no tengan para tiza, y no tengan para papel, no tengan para tones. Tenemos que garantizar la calidad de la enseñanza total en todos los centros de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Maldonado. Turno para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que es difícil de responder en un minuto, pero me voy, por lo tanto, a ceñir a un titular. Yo diría que son prioritarios todos los servicios que se requieren para conseguir las acreditaciones de las titulaciones que he comentado antes, de másteres integrados, para transferir a grado más máster de la forma inmediata posible en el próximo ejercicio, en el próximo año, de manera inmediata. Y entonces, pues ahí está todo lo que significan las instalaciones del centro, los servicios del centro, la atención a los estudiantes, los servicios de biblioteca, los servicios de secretaría, etcétera, etcétera. Asegurar que funcionen, asegurar que funcione la Wi-Fi, asegurar que funcione todo lo que tiene que ver con el servicio al estudiante y a la titulación que ha de acreditarse internacionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Turno para el profesor Conde. Bueno, yo creo que la razón de ser de las universidades son la docencia y la investigación. Fundamentalmente, la docencia, sin una actividad docente no tiene sentido la universidad. En ese sentido, para mí son esenciales todos aquellos servicios relacionados con la docencia. Estoy hablando de los servicios informáticos, los servicios de biblioteca, los servicios de gestión académica, secretaría, etcétera. Junto a ello, todos aquellos que refuerzan la calidad de esa docencia o que pueden proyectarla internacionalmente, como pueden ser los servicios de calidad y los servicios vinculados a la otra faceta importante de la universidad, es decir, de la investigación, oficinas de gestión de proyectos de investigación, oficinas de gestión económica, etcétera. Muchas gracias, profesor Conde. Última pregunta del bloque temático. Y es, el rector de la UPM tiene que ser un gran gestor. Por ello, y por hacernos una idea, nos gustaría saber cómo han gestionado ustedes el dinero que la Comisión Electoral Central les ha otorgado para la campaña electoral. Primer turno de respuestas para el profesor Cisneros. Muchas gracias. Bien, pues yo he tratado de ser ahorrativo en la campaña, de manera que me planteé hacer toda la propaganda online, porque además creía que además de dispendio económico creía que era dispendio ecológico, y entonces el primer día que ya fui a visitar un centro me di cuenta de que había paneles vacíos y entonces pues había que hacer carteles y poner también carteles con mi fotografía y mi cara así de grande. Al final, pues bueno, también un tema que es el asunto de los panfletos. Yo no he gastado ni medio céntimo de euro en panfletos, porque me parece que es un dispendio en muy poco tiempo y que al final pues ni queda para escribir por detrás, dispendio económico, dispendio ecológico, y lo que he hecho, siendo consecuente con mi programa de la universidad sin papeles y de la nube electrónica, lo que he hecho ha sido publicar simplemente unos papeles en el espacio de cada centro diciendo descárgate mi panfleto online en tal dirección de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Siguiente turno para el profesor Conde, tiene un minuto. Yo esencialmente lo he invertido en temas relacionados con la web, con el diseño del blog, con el vídeo que está grabado allí, así como en medios de difusión del programa para darlo a conocer, ya sea a través de la web, como decía antes, y ya sea a través de folletos y cartelería. Muchas gracias, profesor Conde.
Último turno de respuesta para esta pregunta y para el bloque de preguntas para el profesor Maldonado. Tiene 1 minuto. Sí, me he ajustado al presupuesto. El presupuesto ha sido de 7.000 euros. Hace 4 años tuvimos un presupuesto del orden de 12.000 euros. Hemos tenido una reducción importante, cosa lógica, y me lo he gastado en el programa, en los panfletos y en los vídeos. Muchas gracias, profesor Maldonado. Pasamos a la última parte del debate, que son las conclusiones. Cada candidato tiene 3 minutos para presentar sobre el atril las conclusiones y todo lo que anima a la participación, pedir el voto. Tiene total libertad en este tiempo de conclusiones. Empezará el tiempo de conclusiones el profesor Conde. Tiene 3 minutos sobre el atril para concluir. Muy bien, pues en primer lugar animar a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes especialmente, son el segundo sector en importancia por su voto, a que el día 20 participen activamente en las elecciones a rector. Yo creo que es un proceso muy importante para la universidad, no es lo mismo quien dirija, quien oriente, quien lidere la universidad en los próximos 4 años, y en ese sentido que valoren bien el proyecto al que votan. Yo creo que el proyecto que presento es un proyecto realista, con los pies bien en la tierra, que defiende un modelo de universidad como tal, como una unidad, que no pretende caminar hacia lo que puede ser esa federación de centros que algunos defienden, que reconoce la diversidad que hay ya en nuestros centros, pero que a la vez que reconoce esa diversidad, trata de potenciar aquella diversidad que nos enriquece y de eliminar aquella que nos diferencia, que va en la línea de establecer superioridades de algunos sobre otros. Yo creo que en esta universidad cabemos todos, debemos caber todos, y a mí desde luego me caben todos. Basta ya, por tanto, de pelearnos en el vestuario, basta ya de establecer diferencias entre centros, entre escuelas, entre universidades, que el partido no lo vamos a jugar en el vestuario, que el partido lo tenemos que jugar en otro campo, ante otros equipos, y todo aquello que sea pelearnos entre nosotros va a dar ventajas a los demás. En ese sentido, yo creo que hay que valorar muy bien las propuestas, ver si son viables. No es tiempo de quimeras, es tiempo de realidades, de propuestas que se puedan llevar a cabo. Es muy fácil prometer cosas que luego no puedan ser realizadas. Es muy fácil caminar en desandar un camino que se lleva recorriendo desde hace muchos años y que nos llevaría a posiciones de antaño y, por tanto, no avanzar, a dar ventajas a nuestros competidores por la captación de fondos, por el hacer una universidad mejor. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Conde. Turno de conclusiones de 3 minutos para el profesor Maldonado. Después de lo que he aprendido en este debate y tras estos días de campaña compartiendo el proyecto de universidad que he presentado para las personas, abierto al mundo y para la eficiencia, mis conclusiones serían las siguientes. En primer lugar, el día 20 nos jugamos el futuro de nuestra universidad. No buscamos al mejor investigador, al mejor docente, al más regulador. Buscamos al mejor gestor. Por tanto, necesitamos ser eficientes, con menos burocracia, con más diálogo y debate. Y esto es escuchar, entender, comprender los problemas de la universidad, ser creativos y aplicar las soluciones desde los principios y los valores. Necesitamos un rector que ilusione, que consiga, un gran negociador, comprometido con los objetivos, más resultados y menos palabrería. Necesitamos transmitir liderazgo y oportunidad a la sociedad y a la comunidad universitaria, confianza y seguridad. Mirad, mis propuestas son las vuestras y las vuestras son las mías, pues aquí todos somos importantes. Creo humildemente que voy a ser el mejor gestor para esta universidad. Aunque soy un soñador, si tengo vuestro apoyo, haremos el cambio, pues necesitamos un cambio en esta universidad. Muchas gracias, profesor Maldonado. Último turno de conclusiones para el profesor Cisneros. Tiene 3 minutos.
Bien, muchas gracias. Pues yo lo que he presentado es un proyecto, como he dicho, proyecto para los próximos 4 años, proyecto que cuando se evalúa hay que evaluar el proyecto y el líder del proyecto. Yo presento una universidad pública evaluada no en forma de coste para la sociedad, sino en forma de inversión a futuro para la sociedad, demostrando que tenemos un valor superior al coste, apostando por factores distintivos de nuestra universidad con respecto a otras, para evitar que los ajustes presupuestarios nacionales no sean, para evitar que sean café con leche para todos y que no se pueda recortar de donde hay un valor superior al coste. Nuestra universidad es referente siempre nacional e internacionalmente, y lo es porque lo han sido nuestras escuelas y nuestras facultades. Cuando se evalúa, como he dicho, un proyecto, hay que evaluar la viabilidad del proyecto y también el líder del proyecto. Aporto para ello mi currículum que tiene un liderazgo en tema docente, habiendo coordinado asignaturas enormes de 1.200 alumnos y 9 profesores, liderado proyectos de innovación educativa internacional, liderado consorcios de empresas, universidades, instituciones europeas del orden de 1.300 personas mes, unas 108 personas año, habiendo representado a la universidad y a las empresas a través de convenios con la universidad, habiendo aportado esa representación ante la Comisión Europea, ante organismos internacionales de estandarización y normalización, ante Confederación de Operadores Internacionales de Telefonía Móvil, etcétera, porque lo que es mi ámbito de conocimiento. Aporto la experiencia laboral en empresa, habiendo pasado por aspectos técnicos y aspectos comerciales en la empresa y habiendo pasado también por centros de investigación en la empresa, que por lo tanto conozco bien, y por supuesto en lo que es la actividad de gestión, pues llevo casi 8 años de director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de nuestra universidad. Conozco como director de escuela todos los ámbitos de la vida universitaria. Un director de escuela tiene que saber desde la más alta estrategia para dirigir un centro hasta cómo resolver el problema de que haya un corte de agua y de suministro, para llamar incluso al canal de Isabel II para que venga a traer bolsas de agua. Estas cosas tienen que saberlas todas un director de escuela. Creo en mi proyecto, en el proyecto que he presentado para estos 4 años. Por ello pido el voto para este proyecto que presento. Pero en cualquier caso, como digo siempre en las intervenciones en los centros, vota, participa. La universidad es de todos. Nos jugamos la elección del rector. Es de lo más importante que ocurre en la vida universitaria. Ocurre cada 4 años. Gracias de antemano por la participación de todos en el proceso electoral próximo día 20 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cisneros. Bueno, toca su fin del debate. Hace más o menos 2 horas, pues decía que ojalá fuese un debate útil, ameno y esclarecedor. Creo que ha sido útil, se han hablado de propuestas, creo que ha sido esclarecedor e incluso instructivo. En primer lugar, quiero agradecer a los 3 candidatos su excelente actitud y pido que disculpen los errores de un novato en la moderación de los debates. También agradecer al rectorado y a los servicios de la universidad que nos han acogido aquí y nos han facilitado la organización de este evento. También a mis compañeros de mesa que han estado con las preguntas, con el cronómetro. También a vosotros, el público asistente, por vuestra atención y vuestras preguntas de interés. A los que nos siguen online, estén desde donde estén, también les saludamos. Y solo me queda decir que el 20 de marzo, que gane el mejor, que gane la universidad. Nosotros, como ya sabéis, en el blog tucandidatoarector.es lo contaremos. Muchas gracias y buenas tardes.